surge siempre y que a veces yo mismo contesto, dado que no tenemos la oportunidad de poder discutirlo en forma presencial, es el deseo de estudiar medicina, ¿no? Muchos entramos a la carrera con alguna expectativa, algunas veces de saber cómo es la carrera en sí, otras ya determinantemente enfocados en poder tener un rol místico catalogado por el entorno, no tanto por mí en este caso, de decir, bueno, me gustaría ayudar a otras personas, de alguna manera darles algún tipo de soporte que permita que estén en las mejores condiciones de salud. Pero en el tiempo he podido entender de que la carrera sirve muchas veces para poner en práctica muchas herramientas que adquirimos a lo largo de nuestra vida y que lógicamente nos van a ayudar a enfrentar una serie de problemas que no solamente se presentan en medicina, se presentan en otros escenarios más en donde, en forma determinante, los que estamos ya inmersos en esta carrera, vamos a tener que actuar a lo largo del tiempo. Es una carrera muy bonita, muy interesante, muy estresante, que demanda mucho tiempo, sacrificio, a veces limitando a nuestro entorno familiar el tiempo valioso que nos gustaría que siempre esté presente, pero que lamentablemente por haber escogido esta carrera no siempre lo vamos a poder hacer. Constituye un reto porque cuando uno enfrenta a un paciente, enfrenta un caso y este caso en particular tiene condiciones que lo alejan de lo que habitualmente en los textos, en los libros puede estar escrito y no siempre encaja en lo que uno buenamente ha tenido oportunidad de leer. Entonces, cuando uno enfrenta un caso, tiene que emplear todos sus sentidos con el fin de definir rápidamente, algunas veces, como ocurre conmigo en el escenario de emergencia, en consulta externa uno tiene un poco más de tiempo, al igual que en el paciente ya hospitalizado, en donde tiene que establecer también cuáles serían las tareas o labores a realizar para confirmar a veces el diagnóstico y otras veces para enfrentar y tratar de enrumbar nuevamente alguna alteración, alguna desviación en la fuerza, como ocurre en esta serie que a mí me gusta mucho, relacionado a la Orden Jedi, en donde nosotros muchas veces nos desprendemos de todo porque el paciente tiene que salir. Y yo lo ejemplifico muchas veces cuando estamos en el cambio de la guardia, en el caso mío, 7:30 de la noche, ya son 7:20, 7:25, y de repente llega un paciente gravemente enfermo. Con el entorno familiar está desesperado, el paciente está inconsciente, el paciente no respira bien, yo miro el reloj y digo, son 7:25 de la noche, ya me tengo que ir. Y si me quedo y hago algo, ya no van a ser 7:25, van a ser 7:30, 7:40, 7:50, 8 de la noche. No, yo tengo que llegar a mi casa antes de las 8 de la noche. Entonces, eso no solamente ocurre conmigo, ocurre con el entorno que a veces tiene que trabajar conmigo. Y me ha pasado en algún momento, ¿no? Ingresa un paciente justo en el cambio de turno en malas condiciones. Y uno dice, bueno, ¿qué hago, no? Espero unos minutos a que llegue el colega entrante y el paciente pues sea visto por él, al final de cuentas. Pero sucede que muchas veces el paciente no tiene tiempo. Ese tiempo que nosotros, entre comillas, pensamos que el paciente pudiera todavía esperar, ya está prácticamente sobrepasando el tiempo límite que a él le permitía todavía enfrentar alguna situación de estrés. Y para cuando llegue el cambio de turno, el paciente hizo paro cardíaco, hizo paro respiratorio, todos corren, todos se aceleran, todos intentan hacer algo de forma muy desesperada, muy desordenada, no hay un líder que comande y determine tal o cual medida a realizar para recuperar al paciente. Entonces, en el tiempo aprendí de que si un hecho incitante para estudiar la carrera era ayudar a otras personas, y mejor aún cuando estás en la carrera te das cuenta de que tienes que razonar rápido, tomar decisiones rápidas y que lógicamente las decisiones sean las más correctas posibles, sí llegas a brindar esa ayuda y das todo de ti para poder conseguir ese objetivo. ¿Y por qué pongo la gráfica aquí en relación a dos personajes que pueden ser harto conocidos por ustedes, en donde ciertamente uno busca tener un comportamiento noble, de desprendimiento, a veces de sumisión para cumplir ese trabajo, y por otro lado un comportamiento que se aleja de esto, sino más bien es un tanto más egoísta, más reservado, más duro para hacer las cosas? Porque en algún momento en la carrera no entiendo muy bien por qué nosotros iniciamos el deseo de aprender, de desarrollarnos, de ser mejores personas. Muchas veces nos desviamos de lo que inicialmente pensábamos ser, porque cuando yo preguntaba esto, la mayoría me decía, la gran mayoría, no todos, de que el fin final era ayudar a las personas. Un pequeño porcentaje decía con el fin de ganar más dinero. Es cierto, ¿no? Cuando uno estudia medicina, casi puede asegurar un trabajo en alguna institución, sea pública o privada, que le permita sostenerse en forma más o menos cómoda. Eso es cierto. Pero otro grupo mayoritario ciertamente siempre manifestaba que el deseo de poder ayudar a las personas. Cogiéndome de esto, yo notaba que la mayoría de los egresados, conforme pasaba el tiempo, se desviaba y se comportaba como Darth Vader, ¿no? Una persona que en qué momento este estudiante se volvió tan egoísta, en qué momento este estudiante se volvió tan egocentrista, en qué momento este estudiante dejó de pelear por el paciente y piensa más en el efecto monetario, ya ni la vida le interesa. Entonces, ciertamente de estas condiciones yo veo mucho. Tengo un entorno laboral, no son todos amigos, yo solamente puedo considerar compañeros de trabajo, pero que ciertamente de alguna manera se han desviado. Y cuando te desvías, te vuelves muy tubular. Y cuando te vuelves muy tubular, solamente piensas en una sola cuestión de cosas muy limitada que no te permite aperturar tu cambio de visión. En cambio, cuando te mantienes firme en lo que deseas hacer, cuando sacrificas tiempo, cuando le dedicas tiempo a hacer las lecturas que tienes que hacer, consigues objetivos. No busquemos ser parte del grupo de médicos del montón, busquemos ser los mejores médicos. Todos vamos a pasar en algún momento a ser médicos generales, pero seamos los mejores médicos generales que podamos ser. Y cuando seamos especialistas, también seamos humildes a dar la vuelta atrás y ver que ese médico general que nos sigue
fue tal cual como nosotros lo fuimos en su momento y a quien muchas veces tenemos que apoyar. Entonces, la orden médica, la orden ya busca justamente formar mejores profesionales, profesionales pensantes, profesionales humanos que puedan conseguir el objetivo de ayudar a las personas, como un principio general que nosotros tenemos en lo que es medicina. Y no espero desviados o ya convertidos en otras personas en donde tristemente sí puedo ver de que ha habido un cambio en su comportamiento y no entiendo en qué momento ocurrió, ni por qué ocurrió, ni qué circunstancias fueron las que llevaron a ello. Este curso en sí no es un curso feo, no es un curso malo, solamente tiene que adiestrarlos, enseñarles el camino para que puedan mejorar la perspectiva del análisis crítico sobre conocimientos que ustedes ya tienen. Fisiopatología Ciencia sienta sus bases de desarrollo en lo que ustedes ya aprendieron desde que empezaron la universidad, desde que esos cursos de química, más de carrera, no tanto comunicación para qué, matemática para qué, si no es parte de la carrera. De ahí pasamos en biología, a bioquímica, a fisiología, anatomía, histología, biología celular, algunos que ciertamente nos van preparando para lo que es el enfrentamiento a la enfermedad, el enfrentamiento al mal que puede aquejar a una persona. Son conocimientos que hemos tenido que aprender y que tenemos que pulir, adiestrarnos mejor. Entiendo que puede haber cierto grado de estrés a veces por cómo voy a enfrentar este caso, cómo hago la lectura y lo demás. Tenemos que afinar esto, ¿no? De los errores que a veces uno comete en el pasado, tiene que aprender a pulirlos o hacerlos más comestibles para que no tengamos ningún problema al momento de desarrollar a veces cuestionamientos que son muy teóricos, pero que muchas veces en la parte práctica, muchos ya más relajados, más tranquilos, más en confianza, pueden desarrollar. Entonces, estudiamos medicina por muchas razones, pero en el camino de la carrera se van a dar cuenta que vamos a desarrollar sentidos especiales que no sabíamos que teníamos, pero que cuando vemos un paciente, inmediatamente se van a activar. Algo está pasando en nuestro desarrollo profesional. Entonces, de ahí la alusión a la diapositiva que ustedes pueden ver en este momento. Bueno, un aspecto importante que surge siempre cuando vemos un paciente, ¿no? Cuando el paciente viene quejando o indicando que tiene algún tipo de desconfort o molestia, nosotros inmediatamente estamos determinando el tiempo. Dije, ¿el tiempo para qué? ¿Para irme a mi casa, para irme a jugar, para irme al cine, etcétera, etcétera? No. El tiempo que el paciente podría tener en esperar que yo razone en forma otra vez concienzuda para determinar qué es lo que estaría pasando con él. ¿Tengo tiempo o este tiempo es escaso? En donde yo laboro y con los que tuvieron la oportunidad de estar conmigo en semiología, notamos porque a veces el tiempo es bastante corto y tenemos que tomar decisiones casi en forma inmediata y esperar que esas decisiones sean las correctas. Si yo no tomo las decisiones correctas, evidentemente quien va a pagar, lamentablemente, ese gasto de la mala decisión que yo he tomado como médico va a ser el paciente. Yo puedo resumir un hecho que me ocurrió hace muchos años atrás. Yo soy egresado de una universidad del Estado. Perdón que me ponga como ejemplo, pero justamente era necesario para poder entender la importancia de la fisiopatología. Y bueno, pues como egresado médico general me tocó trabajar en un escenario de emergencia, ¿no? Entonces me llevan a escenario de emergencia, yo ya creyéndome que sabía todo lo que tenía que saber para estar en ese ambiente, sin haber rotado nunca antes en uno de ellos, venían pues los pacientes y lo demás, y recuerdo en una oportunidad que la enfermera me llama muy asustada y apremiada, porque había un paciente que estaba en la sala de shock trauma, yo ni siquiera sabía que era sala de shock trauma, en donde sus funciones vitales, lo que recuerdo y me marcó, fue que su saturación de oxígeno de ese paciente estaba en 78%. Me dice, mira, me dijo Orlando, ¿no? Orlando, mira cómo está el 78%. Y ya pues darle más oxígeno, ya no puedo porque está con el tope. Y yo no entendía, me dijo, ¿está con el tope FIO2? Y dije, ¿FIO2? ¿Qué es FIO2? Preguntaba yo. Y está con el tope. ¿Tope qué significa? Que le estamos dando 100%. Está con FIO2 de 1. Yo en ese momento desconocía totalmente. El paciente pues estaba con la máxima cantidad de oxígeno que le puedas dar, pero su respuesta al oxígeno que le estaba dando era muy baja. Pero en ese momento yo no entendía muy bien la seriedad del problema. Y lo que notaba en un monitor que habitualmente acompaña a los pacientes que están chequeando su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria y lo demás, notaba que estaba haciendo arritmia cardíaca. Está su ritmo cardíaco acelerado y había unos complejos, unas deflexiones, unas rayas sencillo, para arriba y para abajo. Yo no entendía qué cosa eran, pero las rayas cambiaban, a veces angostas, a veces anchas. ¿Qué está pasando? Y como en mi teoría dije, algún antiarrítmico ya, es que le podemos dar, me ponía a pensar y lo demás, y las drogas me olvidaba cuál era la que servía, la que no servía y lo demás, me retrasaba más. Pasó el tiempo ya, y bueno, llegaba justo el cambio de turno y lo demás, en lo que yo demoraba, llega otro colega, lógicamente con más años de experiencia que yo, y al momento que justo sucede esto del cambio, que yo le estaba contando lo que había pasado, el paciente hace paro respiratorio. Hace paro respiratorio, se tiene que intubar, se conecta a una máquina, cae la presión y lo demás. Una serie de desarrollos que a mí me dejaron aturdido. Y yo salí de ese turno, francamente, deprimido, diciéndome a mí mismo, no sé nada de medicina. No sé absolutamente nada de medicina. Todo lo que creía haber aprendido en el momento, en la práctica, no me servía absolutamente para nada. Es lo que lo estamos viendo, ¿no? Clase virtual. Solo me enseñan conceptos teóricos, pero no me enfrento a la realidad del paciente. Esa es la importancia de los casos clínicos, por ejemplo, ¿no? Adentrarnos a ver qué le pasa a ese paciente. Si bien es cierto con relato, a veces los videos de cómo estaba el paciente, qué trastorno tenía en el monitor, qué había en una imagen, me van a ayudar a comprender mejor la severidad del daño. Pero en ese momento, dense cuenta, yo ya he egresado, habiendo pasado por todas las rotaciones habidas y por haber, habituado más en mi formación a ser paciente hospitalizado, no paciente de emergencia, pues
me di cuenta de que no sabía absolutamente nada de medicina. Ahí tenía dos caminos, ¿no? O ya me dejaba sobrellevar por los problemas, o tenía que salir adelante. De lo que me quedó, dije, bueno, en ese momento, pues, con mi esposa, mi aún esposa, le conté lo que me ha pasado todo y agarré y compré un libro de emergencias, 2 tomos, me acuerdo, de Tintinali, que es una eminencia en emergencia, y me puse a leer, ¿no? Me puse a leer, y me tomaba tiempo realmente entender, me explicaban muy bien los procesos, pero recuerdo que leí un capítulo, pasó una semana, 2 semanas, y tener que otra vez volver a la emergencia y estar empapado y otra vez. Entonces me sentí un poco estresado. Y me di cuenta pues que faltaba un ordenamiento que yo tuve en básicas, me acuerdo en mi universidad inicial, porque también tuve una situación de estrés. Como la tarde es un poquito larga, disculpe que les cuente. Recuerdo que cuando empezaba la carrera, la mayoría de los que empezamos carrera, todos éramos primeros puestos, ¿no? De todo el sur, ¿no? Había gente de Arequipa, había gente de Moquegua, gente de Tacna, de Puno, recuerdo algunos de Cusco. Por decir, más del 95%, todos eran primeros puestos. Entonces eran competencia de primeros puestos. Entonces, cuando venía el examen, me acuerdo que empezamos con bioquímica. El primer examen de bioquímica que yo tuve que dar, saqué 10, me acuerdo. Fue mi primer enfrentamiento al estrés. Saqué 10, 10. Yo nunca había sacado un 10. Y sacar 10 fue también deprimente para mí, ¿no? Entonces yo tuve que retomar todo y decir, ¿en dónde me estoy equivocando? ¿Qué estoy haciendo? Si vivo solo, ¿cuál es mi distractor? No entendía. Entonces me puse a razonar, a buscar una manera y ya me encaminé a llevar mejor el curso. Ya dejaba, no tenía tanta distracción, pero sí dediqué un poco más de tiempo a los estudios. Y los siguientes exámenes ya pude remontar tal y cual como era mi objetivo. Bueno, recordando esto, otra vez me tocaba enfrentar lo mismo, ¿no? Ya habiendo egresado, problemas, desconozco mucho de la fisiopatología, de la fisiología no sé nada, mi docente pues me iba por otro rumbo en relación a lo que debería saber. Entonces dije, he llevado mal los cursos de básicas, los llevé mal, los pasé por pasar a final de cuentas, y lo que quería saber al final no me fue útil al momento de ponerlo en práctica. Entonces, justamente el escenario de enfrentar a un paciente con condiciones que ciertamente a mí ya me tienen que llamar la atención es lo que al final de cuentas en el curso ustedes deberían saber. Lo mínimamente necesario. Tanto el individuo que todavía está enfermo pero estable versus aquel individuo que está enfermo pero muy grave. Tenemos que saber reconocerlo, por qué está sucediendo ese evento y cuál sería la mejor manera de poder ayudar al paciente. Y hago hincapié en el tiempo, porque cuando nosotros demoramos o retrasamos a veces el diagnóstico o el tratamiento adecuado para ese paciente, el paciente otra vez paga las consecuencias de nuestras malas decisiones. Tenemos poco tiempo para poder actuar. Por eso lo dejamos que el curso siga transgrediendo a veces a las personas o a nosotros mismos con una serie de inconvenientes. Recuerdo en otra, les voy a contar otra anécdota más, cuando empecé como médico general en salud, recuerdo que llamaba el programa de diabetes, ¿no? Entonces no sabía todo lo de las drogas para manejar diabetes. Un poquito de algo, pero no lo completo. Dije, de verdad que mi teoría ha sido pésima, ¿no? Yo estudiaba por pasar el año y lo demás. Recuerdo entonces que una paciente estaba mal controlada, ella recibía, si mal no recuerdo, metformina ya y una sulfonilura que era glibenclamida. Entonces, por darle otro medicamento que justo llegó ahí en el mercado, que era la carbosa, que es un fármaco de acción a nivel intestinal, que es una lisacalidasa que limita la absorción de los azúcares desde la luz intestinal al interior del eritrocito, dice metalídeo y lo demás, ¿no? Entonces yo había valorado que le indico una dosis sin saber la dosis, y en realidad la dosis era más baja de la que tenía, estaba preocupado, me puse a pensar en la tarde, creo que indicaba la dosis, como hago una paciente, fui a buscarla hasta la casa de la paciente para explicarle, decir y corregir lo que inicialmente yo había indicado, porque me sentía mal conmigo mismo. Dije, no estoy leyendo todo lo que debería leer, me puse a pensar en ese momento. Le dije, una serie de deficiencias que al final de la carrera uno se da cuenta es mucho tiempo. Ustedes están en formación, ustedes todavía tienen tiempo, a lo que yo en su momento tuve que pagar por desconocimiento. Entonces mi mejor consejo a mí es que se organicen bien, que destinen un tiempo obligatorio a la carrera, porque lamentablemente es así. Tenemos que tener la predisposición de aprender y dejar de lado muchas cosas, porque yo tengo un objetivo claro, yo quiero ser médico, yo quiero ser especialista, de repente subespecialista, pero dentro de ese grupo ser el mejor. Siempre tratar de ser el mejor, como un objetivo principal. Sin dejar de lado, repito, la humildad y de lo que nos costó llegar a un nivel. Es así. Entonces tengo tiempo realmente para hacer todas esas cosas. A veces no lo tenemos. A veces tenemos que crear alianzas con compañeros, ¿no? Que revisen un tema versus otro y al final nos juntamos todos y tenemos que hacer una revisión rápida entre todos, apoyarnos para salir adelante. A veces sucede así. Recuerdo eso, me pasó en infectología. La profesora de infecto no nos enseñó absolutamente nada, pero venía el examen con todas las enfermedades del mundo para estudiar. Tuvimos que irnos en grupos, cada uno 10 enfermedades, hacer resumen, repartirnos entre todos, previa exposición para poder limitar el tiempo para enfrentar ese examen que finalmente fue un desastre, una matanza, como uno diría, en lo que concierne esa rama de la medicina que fue infecto. Bueno, el asunto está que no se dejen sobrellevar ni avasallar por diferentes problemas. Hay solución, hay un entorno que nos apoya, que nos ayuda. A veces estamos solos y tenemos que seguir adelante para poder conseguir nuestros objetivos. Entonces, a veces no tenemos tiempo. Y cuando vemos pacientes, es vital darle el máximo soporte. Entró mal, bueno, mala suerte, pues nos tocó. A las 500 nos toca, a cambio de guardia, justo llegó el paciente en malas condiciones. Tenemos que darle el máximo soporte. Así nos pasa y probablemente nos va a seguir pasando.
Entonces, yo hacía alusión a la Orden Jedi porque todos vamos formando personas. Yo los formo ahora, intento formarlos, no intento jalarlos, no intento formarlos, fortalecer algunas debilidades que ustedes pueden tener y estén ustedes decir, voy a salir adelante, sí, quiero conseguir mejores logros, mejores herramientas para cuando venga lo siguiente, que es semiología, de ahí no parar hasta egresar como médico, ¿no? Entonces viene esto del enfrentamiento a retos, a problemas, a vicisitudes que van a surgir en la carrera, a veces malas, otras, algunas buenas también, pero que ciertamente nos pueden afligir, nos pueden alterar en nuestro estado de ánimo para seguir adelante. Entonces, tenemos que fortalecer el ser mejores personas. Aquí resumo parte de la conversión de la Orden Jedi, la Orden Médica para mí, se asemeja mucho, alguna vez lo publiqué en el muro del Face, en donde ellos, por ejemplo, decían, ¿no? Cuando un estudiante individual lograba una comprensión satisfactoria del camino, de la ruta para ser un médico, era usualmente tomado bajo el tutelaje de toda la orden médica. Ustedes que entran a la universidad, su sueño es ser médicos y ser los mejores médicos posibles. Nuestra labor es instruirlos para que completen el entrenamiento necesario para que ustedes solitos ahora se encaminen. Ustedes solos ahora haciendo la especialidad sepan el rumbo que tienen que tomar. Entonces simplemente nosotros tenemos que entrenarnos en ese camino y poner las retos, las misiones que la Orden Jedi imponía a sus Padawan con el fin de que mejoren algunas capacidades. Y luego, como bien dice aquí, enviarlos solos, ¿no? Solos. Porque ustedes cuando ingresen van a estar solos. Yo cuando ingresé estaba solo, solo que mi entrenamiento no se había completado. Fue inadecuado. Y eso para ustedes yo no quiero. Lo que deseo firmemente es que tengan las mejores condiciones. Si les tocó de repente repetir el año, por alguna debilidad ha tenido que ser. Y ustedes tienen que analizar qué ocurrió, qué pasó, por qué no lo pude conseguir. Y ahora viene la corrección, ¿no? Nuevamente encaminarse a conseguir ese objetivo. Siempre el objetivo final va a ser ganar experiencia y aprender de la práctica. Más casos veo, mejor para mí. Me toca vacaciones 2 meses. Muchos, ¿qué es lo que hacen, no? No solo de la universidad privada, vienen de otras universidades, porque hay compañeros de trabajo, mi hijo también estudia en tal o cual lugar, o depende de la Universidad Nacional, viene libremente, me dice, ¿puedo rotar con usted? ¿Puedo estar unas semanas en vacaciones? Y vienen y rotan conmigo, ¿no? Algunos grupos incluso se quedaban, me acuerdo hacer la guardia noche hasta muy tarde, viendo a los pacientes, pasando acá para allá. Mientras más pacientes vean, va a ser mejor para ustedes. Las vacaciones no son para irme a relajarme ya a creer lo demás. A veces hay que destinar también un poco de tiempo a la labor de enfrentar casos clínicos. Mientras más sepan, mientras más vean, va a ser mucho más sencillo resolver algunos otros problemas. De eso trata la orden Jedi, entonces. Detecto algo en el muchacho. Con él la fuerza se intensifica. Anakin, hablas de la profecía del ser que le dará equilibrio a la fuerza. ¿Piensas que es este muchacho? Entrenamiento de Jedi pide para él. Te convertirás en Jedi. Lo prometo. Un joven Jedi llamado Darth Vader y ayudó al Imperio a exterminar a los caballeros Jedi. Soy un Jedi, está como mi padre antes de ti. Te encontrarás con tu destino. Ese sable de luz era de Luke y de su padre antes que él, y ahora te está llamando. Bien, entonces cuando uno estudia medicina dice algo en mí necesito que estudie la carrera, ¿no? Y cuando uno estudia se da cuenta que en el camino hay personas que van desarrollando, a veces un poco más acelerada que otros, ese deseo, ese ímpetu, o a veces un sexto sentido para percibir que algo está yendo mal. Entendemos que tenemos que ser guiados y enrumbados de la mejor manera posible. Sabemos que un objetivo va a ser médicos. Es evidente que yo quiero ser médico y quiero ser el mejor, con las mejores condiciones, que no me equivoque, que nunca me pase algo que afecte a un paciente. Sí, todos lo deseamos, pero en algún momento, un error, bajaste la guardia, sucede algo intempestivo. No te deprimas, es así. Solo que el objetivo es que esos errores sean los menos posibles. Si repetiste de año, bueno, va a ser para que justamente no se cometan otros errores en el futuro. ¿Y cómo detectas a esa persona? Como decían en el episodio 1, los midichlorianos, ¿no? ¿Cuál es ese ímpetu? ¿Cuál es esa fuerza, ese poder que te incita a saber más? Las mitocondrias, ¿no? Los midichlorianos son las mitocondrias. ¿Cuántas mitocondrias tienes para determinar si tu perfil se adecua o no a la orden médica? Muy bien, de hecho, este pequeño preámbulo y también consejo para su formación, entro de lleno a lo que es la fisiología celular y por qué es importante en el conocimiento de la enfermedad. ¿Por qué tengo que saber fisiología otra vez? ¿Me hace revisar lo mismo? ¿Por qué las células, las organelas? ¿Para qué? Porque eso va a tener un rol determinante en el individuo que va a enfermar. Nosotros sabemos que provenimos de dos seres que han tenido que ofertar parte de su componente celular, células sexuales en este caso, dando lugar a la fecundación, y una vez que se suscita esto, comienza una fase acelerada de multiplicación celular. De una única célula comienzan a diferenciarse diferentes estirpes celulares.
de diferentes capas embrionarias que ustedes ya estudiaron en biología, por eso es importante saber ese curso, se van a comenzar a diferenciar otras células más que forman parte de cada una de ellas, las cuales a su vez van a dar lugar a la formación de diferentes tejidos, los cuales a su vez formarán diferentes órganos, aparatos y sistemas. Lógico es que un grupo está destinado ya a volver a recomponer las células sexuales. Pero en ese camino, de una única célula, cuyas células hijas se parecen mucho a la célula madre, en algún momento llegamos a esto. Si esta proviene de la célula madre, ¿por qué su morfología en relación a esta otra es totalmente diferente? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió en esta célula? ¿Qué incitó esa modificación en la generación de las mismas? Bueno, esta célula diferenciada, que cambia en relación a la célula madre, es una célula que se ha especializado para cumplir alguna tarea. Eso en función del órgano del cual va a formar parte en algún momento. ¿Y cómo adquiere la especialización? ¿Cómo se va a diferenciar? Porque va a adquirir algún tipo de organela, quién sabe, no nueva, sino en mayor número para ejecutar algún tipo de tarea. Por ejemplo, vimos nosotros los hepatocitos, ¿no? Sabemos que los hepatocitos son células biotransformadoras por excelencia, por tanto, deberían tener organelas que se aboquen a cumplir esa tarea, versus otras en donde la demanda de energía va a ser necesariamente alta para cumplir una tarea que siempre las tiene en actividad. Por ejemplo, el miocardiocito está cargado de mitocondrias, porque justamente necesita producir energía para mantener a la bomba cardíaca en continuo movimiento. Es así. Entonces, cada célula ya se especializó en base a la cantidad de organelas que en un momento pueda necesitar. Puede ser que ha adquirido una nueva estructura, algo que la diferencia del resto de células y que lógicamente la hace particular en su funcionamiento, o que quizás a nivel de la membrana, que todas tienen membrana, lógicamente, está posicionando algún componente proteico que otras células no tienen. Por tanto, si ella es parte de un grupo reducido que expresa esas proteínas, significa que ellas serán las únicas que cuando hay algún ligando en particular que solamente reconozca esa proteína, serían las únicas que van a responder, positiva o negativamente. En la médula ósea, lógicamente, se concentra parte de la información de las células madre, las stem cell, de las cuales muchas veces uno saca muestras con el fin de recomponer a otras familias de células que en un momento se han diferenciado. Entonces, muy importante saber que estas células madre han dado origen a otras diferentes células que ustedes están viendo acá, a nivel óseo, a nivel vascular, a nivel de músculo esquelético, músculo cardíaco, parénquima renal, pancreático, hepático, sistema nervioso. Al final de cuentas, todas dependieron de la multiplicación de una única célula madre. En todo ese proceso de maduración, ya a nivel un tanto más molecular, diferentes sustancias químicas se fueron arreglando, componiendo compuestos de mayor tamaño, que son las moléculas, las cuales a su vez, agrupadas ya en componentes mucho mayores, dieron lugar a la formación de una célula en particular, la cual en mayor número, compartiendo la misma función, dieron lugar a la formación de tejidos. Y los tejidos dan lugar a la formación de los órganos, y los órganos dan lugar a la formación, dos o más, de aparatos o sistemas. Pero todos los aparatos o sistemas, repito otra vez, buscan sostener la vitalidad, la homeostasis de todo individuo, que en este caso somos nosotros, ¿no? La suma de todos aquellos actores que previamente se han ido relacionando con el fin de proyectar algún tipo de función necesaria para mantenerlos vivos. En la fisiología, ustedes ya han estudiado todos los aparatos y sistemas de forma ya ordenada, con el fin de entender su importancia, ¿no? El tejido tegumentario como una barrera externa que nos protege del medio ambiente, que nos protege de los agentes patógenos que intentan invadirnos para producir enfermedad, muchas veces. La piel, las mucosas cumplen esa tarea. Un sistema cardiovascular, abocado a mantener la sangre en continuo movimiento. No solamente para movilizar las sustancias y llevarlas a diferentes órganos, sustancias de desecho con el fin de llevarlas al hígado, llevarlas al riñón para que se puedan eliminar. También la oferta de sustratos energéticos, de oxígeno, de oligoelementos, de macronutrientes que pueden ser glúcidos, lípidos o proteínas con el fin de que puedan ser utilizados por otros órganos de la economía, transportar hormonas, neurotransmisores, etcétera, etcétera. El sistema cardiovascular se aboca entonces a estar ofertando a los órganos que lo necesitan diferentes componentes para alguna tarea en particular que ese órgano pueda tener. El sistema linfático, sistema inmune, clase que tienen ahora justamente y que lógicamente va a fortalecer mucho los conocimientos relacionados a lo que es el sistema de defensa, cómo se activa desde el momento que un patógeno, que es lo clásico que nosotros vemos, tratando de contener el avance estrepitoso que este puede tener en la economía y tratar de limitar su reproducción y, si es posible, expulsarlo de la economía, ¿no? Inmunidad innata. Y cuando no puede extraer parte del componente de ese patógeno, sacarle lo más representativo, para eso necesita un organel especial, y presentarla, viajar por los vasos linfáticos hacia el componente ganglionar, buscar un linfocito T virgen que nunca lo haya enfrentado, para que el linfocito T virgen se active, se multiplique, coja linfocito B, lo convierte en célula plasmática, la célula plasmática produzca anticuerpos necesarios para atacar a ese patógeno en particular. Eso lo van a ver en inmunología. Yo he hecho una descripción bastante resumida y breve. El aparato digestivo, ¿cómo no? Si a través de él vamos a conseguir ofertar sustratos energéticos, la glucosa, los aminoácidos, los lípidos, necesitamos una oferta continua.
de oligoelementos, las vitaminas, los minerales, también los necesitamos en forma relevante, porque todos ellos cumplen una tarea en el metabolismo celular. Necesitamos un aparato digestivo. El aparato respiratorio, ¿cómo no? Si necesito también garantizar la oferta de oxígeno. No tengo un aparato respiratorio funcionando de forma adecuada, la oferta de oxígeno va a disminuir y la acumulación de una toxina, dióxido de carbono, va a aumentar. Y eso va a causar un desequilibrio ácido-base. Y la célula, en una alteración ácido-base, no trabaja bien. Todo por una enfermedad que empezó en el aparato respiratorio. Lo más catastrófico para nosotros fue la pandemia COVID, no que aún estamos en pandemia, pero con un menor número de casos, cuando el paciente venía con una falla respiratoria brutal, en donde los dos pulmones estaban severamente comprometidos y la oferta de manejo pues era bastante limitada, ¿no? Y aprendimos mucho en esta pandemia. Muchos colegas que no sabían nada, casi nada de soporte ventilatorio, aprendieron en el camino, a la mala tuvieron que aprender, a la mala tuvieron que hacer procedimientos invasivos, a la mala aprender, perdón, el conocimiento de la gasometría y lo demás. Tuvieron muchos conocimientos que ante el estrés tuvieron que ser superados por ellos y han conseguido ahora tener una mejor experticia para enfrentar esos problemas de salud asociados a una afección respiratoria. El sistema urinario, ¿cómo no? No solamente se elimina sustancias de desecho, los riñones producen hormonas, eritropoyetina, factor inducible por hipoxia, se encarga de resolver algunos componentes necesarios en la economía, otras veces mantienen el medio ácido base en equilibrio, recomponiendo bicarbonato, eliminando hidrogeniones, por citar algunos ejemplos, activan a la vitamina D para que pueda, ciertamente a nivel intestinal, mantener la absorción de calcio necesario para que exista un equilibrio a nivel esquelético y no haya una resorción más importante cuando el nivel de calcio disminuya por alguna condición. El sistema esquelético, ¿cómo no? Nos ayuda a mantener la forma y el movimiento acoplado al sistema muscular. Los dos trabajan en sincronía, ¿no? Mantienen la morfología que habitualmente nosotros podamos tener y ciertamente también es un almacén de algunos minerales, no solamente calcio, también es fósforo, por ejemplo, en necesidad de la célula para cumplir rutas metabólicas diferentes. El sistema nervioso, ¿cómo no? Abocado a recibir señales de la periferia, procesarlas, enviarlas a la corteza, integra toda la información y desde la corteza una orden de salida para ejecutar una respuesta al estímulo inicial. Eso también es determinante. Sin un órgano que sense, que valore, que mire, ha subido la temperatura o ha bajado, los hidrogeniones han aumentado o han disminuido, tengo mucho CO2, tengo poco oxígeno, tienes poca glucosa, alguien tiene que reconocer que algo está yendo mal y ese es tu sistema nervioso, que automáticamente detecta el peligro y se activa, sin que tú siquiera te hayas dado cuenta. De repente alguien te viene a visitar y te dice, ¿por qué estás respirando rápido? No, yo no estoy respirando rápido. Y cuando te escucha hablar, estás entrecortado. De repente te lleva que te vea algún profesional así, te encuentra taquicárdico. Tú no te das cuenta, tú te sientes bien, pero ya dos aparatos o sistemas han detectado el peligro y están respondiendo al estrés. Es importante saber que esa respuesta es automática. Un cambio en la economía, un cambio en el medio extracelular es inmediatamente sensado y valorado. Recuerda, a nivel del sistema nervioso central, a nivel hipotalámico, ya existe un conjunto de células que saben en qué valores de normalidad, entre comillas, deberían mantenerse algunas sustancias en nuestro organismo. Ni bien detectan que los valores han cambiado, establecen una respuesta. Eso es importante, eso ustedes lo han aprendido en fisiología. El sistema endocrino, ni qué decirlo, pues donde está el sistema nervioso abocado a cumplir una serie de elementos de activación o en diferentes escenarios de respuesta ante el estrés. El reproductivo, no solamente con producción de hormonas, a veces asociado al sistema endocrino, sino básicamente a mantener la capacidad de procrear en todos nosotros. Tal igual como ocurre en nosotros que somos macro grandes, un ser humano únicamente, que un tejido tegumentario que nos protege, igual la célula tiene una membrana también, una cubierta externa, perdón, que la mantiene aislada de su entorno. Es una barrera de protección, ciertamente, que la célula va a tener con el fin de evitar que algún cambio en el extracelular pueda afectarla y llevar a que haya algún tipo de disfunción. Tal igual como ocurre con la parte interna de nuestra economía, donde hay aparatos que sostienen la función de nuestro cuerpo en su totalidad, la célula también tiene un conjunto de órganos que ayudan a cumplir esa tarea. Tiene un conjunto de estructuras con membrana, conocidas como organelas, que cumplen función digestiva, función de síntesis, de producción, como lo hace el hígado, por ejemplo, vías de ingreso, la parte digestiva, de algunas sustancias que se requieren para mantener la vitalidad celular, como otras de expulsión o de secreción o excreción de componentes que no quisiéramos tener al interior de la célula. Pero para esto, la célula siempre va a necesitar que nosotros le garanticemos, no me voy a cansar de repetirlo, sustratos energéticos. Somos dependientes de oxígeno. Requerimos darle oxígeno. Por eso es que cuando usted ve a un paciente con falla respiratoria, cuya cantidad de oxígeno no es suficiente, usted le tiene que dar oxígeno. Porque si no le da oxígeno, la célula va a entrar en estrés. Le tiene que dar la necesidad que en ese momento esta célula pueda tener. Y como células, pues hemos visto que existen diferentes células, ¿no? Diferentes componentes celulares, cada uno ya especializado, y que no está divorciado del otro conjunto de células. Aquí tenemos un grupo que se parece mucho, un epitelio cilíndrico, que se asienta sobre una membrana basal, un conjunto de estructuras proteicas, muchas veces conocido como tejido conectivo de sostén, vasos sanguíneos, linfáticos, fibras nerviosas, a veces tejido muscular, etcétera, etcétera, con los cuales se va a tener que relacionar.
porque estas le brindan muchas veces la oportunidad de mantenerse vivo. Le siguen ofertando sustratos energéticos a través de esta ruta, tejido conectivo. Nunca olvidarlo también que es determinante. Entonces, a nivel celular, se requieren elementos mínimos para mantener viva la célula, y si está viva la célula, el trabajo que venía abocado a realizar, porque forma parte de un tejido, órgano, aparato, sistema que cumple una tarea, se va a seguir cumpliendo. Para eso, esos aparatos o sistemas grandes que nosotros tenemos tienen que garantizar oferta de oxígeno, oferta de agua, darle una barrera de protección, si el ambiente está frío tienes que abrigarlo, la capacidad de movimiento, de alimentos, o de percibir algún tipo de anormalidad para que la célula tenga la ayuda y el soporte para enfrentar alguna situación de estrés, se tiene que mantener en el tiempo. Porque la célula va a producir sustancias de desecho, al igual que va a necesitar algunos sustratos energéticos. Y la única forma de ayudarla por nuestra parte es garantizarle que esos componentes estén dentro de lo normal. Bien, rápidamente, los niveles de organización celular. Las partes de la célula ya sabemos que clásicamente son dos, pero en forma parametrizada nos dicen que son tres, ¿no? ¿Por qué dos y no tres? Muy bien, porque los clásicos que nosotros nos han enseñado, la cubierta de protección, membrana plasmática, el núcleo, que es el que gobierna el accionar celular, porque ahí está el código genético, y una estructura entre la membrana plasmática y la membrana nuclear o el núcleo sí, conocida como citoplasma. Bueno, ¿por qué dos y no tres? Porque el núcleo por muchos es considerado una organela, y las organelas están formando parte del citoplasma, ¿no? Entonces, por eso dos y no tres. Pero en general, la forma clásica de enseñarnos las partes de la célula son tres componentes: membrana plasmática, que es la cubierta de protección, con algunas propiedades que vamos a revisar; el citoplasma, que tiene dos componentes, ¿no? Aquel abocado a las organelas, y el citosol mismo, que es el componente líquido, y el núcleo que gobierna el accionar celular. Bueno, aquí vemos las partes, ya las señalamos, la membrana, el núcleo. ¿Qué rescatamos aquí? Que las estructuras que están entre la membrana y el núcleo, conocidas como organelas, tienen una cubierta que es similar a la membrana plasmática. Hablamos del Golgi, retículo endoplásmico, hablamos de las mitocondrias, hablamos de los ribosomas, por ejemplo, hablamos de los lisosomas, que tienen una estructura bastante similar. Entonces es importante determinar su importancia. Pero junto con ellas, vemos también algunas otras estructuras que siempre vemos en las figuras y que evidentemente tenían que cumplir algún tipo de tarea o función en el ambiente celular. Analicemos rápidamente la membrana plasmática. La membrana plasmática permite separar el contenido intracelular del extracelular. Esta membrana es selectiva, no deja que todas las sustancias puedan tener libre acceso de paso del extra al intra o del intra al extra. Y gracias a esta selectividad, a esta permeabilidad limitada, va a generar cambios en las concentraciones de algunas sustancias. Lo determinante para nosotros, por ejemplo, es en relación al sodio. El sodio es un mineral claramente dominante en el medio extracelular. En el medio extracelular nosotros tenemos alta cantidad de sodio en relación a lo que tenemos en el intracelular. Entonces la cantidad de sodio es dominante en el extracelular. Significa que el sodio tiene problemas para ingresar. Y cuando ingresa, la célula va a diseñar algún mecanismo de expulsión del sodio. Eso va a ocurrir y lo vamos a ver en muchos escenarios en donde el ingreso de cargas positivas, despolarización de membrana, induce algún cambio en el accionar celular. A diferencia de lo que ocurre con el potasio, ¿no? El potasio es un ion evidentemente intracelular en relación a la concentración que existe en el medio extracelular. Entonces, también es importante saber esa diferenciación en relación al potasio. El otro importante, el calcio. El calcio es un mineral excitador, acelerador, promotor, es el animador de la fiesta. A donde va el calcio activa la célula. Comienza a inducir activación de vías metabólicas o a nivel nuclear comienza a que se exprese, aparte de la información genética, para producir algún tipo de sustancia necesaria para que la célula esté más activa, entre otras condiciones más. Entonces, donde haya calcio en aumento, la célula se va a activar. Noten ustedes que la cantidad de calcio en el intracelular es baja en relación al extracelular. Quiere decir que si el calcio en algún momento, que es dominante en el extra, ingresa, alguien le facilita el ingreso, la célula se va a activar. Y si ya ingresó, la célula se activó en alguna tarea que tenía que realizar y ahora lo expulso, la actividad celular disminuye. El cloro, igual que el sodio, dominante en el extracelular, el bicarbonato dominante en el extracelular. ¿Qué quiere decir entonces? Bicarbonato es una base. Si hay más bases afuera que adentro de la célula, ¿qué quiere decir? Que el intracelular es ácido por excelencia. El pH intracelular es ácido por excelencia. Tiene un pH menor que el que existe a nivel extracelular. Eso es determinante. Cuando tú le cambias el medio ácido base al interior de la célula, también vas a causar estrés en las organelas. Ocurre, le pongo un ejemplo, tengo un paciente con diabetes mellitus, cetoacidosis diabética. Y en cetoacidosis, el bicarbonato de ese diabético, que está descompensado, 24 es lo normal, me viene con 3 de bicarbonato. Antes, yo también lo he hecho, ¿no? 3 de bicarbonato me asustaba ya, 20 ampollas de bicarbonato en bolo, una tras otra, todas las ampollas de bicarbonato, para que el extracelular se inundara de bicarbonato.
¿Qué pasaba? Como tú le dabas más bicarbonato a esa persona, porque querías corregir el medio ácido base, corregir lo que está, el trastorno que estás encontrando. Tu objetivo de medicina es encontrar la causa de ese problema. Tú tratas la causa, corriges ese problema, pero no vas a corregir ese problema. Es como que veo un paciente con anemia. Viene con hemoglobina de 5. Fácil. 3 paquetes globulares. Subió a 9. Muy bien, alta. Pasa un mes, regresa otra vez con 5. Otra vez transfusión, alta. Estás tratando el efecto, más no la causa del problema. Tu instinto médico debe ser, ¿por qué he hecho anemia? ¿Cuál es la causa de la anemia? ¿Qué tipo de anemia tiene? Tú manejas la causa que originó ese problema. Estás solucionando el efecto que ahora trae al paciente a buscar ayuda. Bueno, entonces le damos bicarbonato en grandes cantidades, ¿no? ¿Y este bicarbonato qué hacía? Como había más en el extra, ingresaba al interior de la célula. Y la célula, en su interior, repito, es ácido, tiene un pH ácido. Entonces tú alcalinizabas el interior celular. Y la célula, la neurona se edematizaba, edema cerebral. El paciente está despierto, ahora está comatoso, no responde, está ido, desorientado, confuso. Oye, ¿qué le pasó al paciente? ¿Está mal estado de cetoacidosis? Mentira. Cuando el que causó el problema fuiste tú, por desconocimiento. En medicina siempre vamos a tener que buscar la causa del evento que ahora yo estoy viendo, que originó toda la serie de eventos que finalmente llevan a la aparición de la enfermedad. Los fosfatos casi van por igual. La glucosa es netamente de dominio extracelular. Lógicamente, por algún mecanismo, la glucosa tiene que ingresar al intracelular, porque estamos diciendo que la célula necesita glucosa. ¿Por qué está más baja la glucosa al interior de la célula versus el exterior? Son 5 milimoles. ¿Ah? Para saber la glucosa que tiene en milimoles, multiplica usted ese valor por 18. Entonces, 18 por 5, ¿cuánto les tiene que dar? 90 me parece, ¿no? Entonces, uno dice, ¿por qué dentro de la célula hay menos glucosa? Porque la glucosa ni bien ingresa a la célula, ya entra la vía glicolítica. 2 piruvatos. Y los piruvatos tienen que dar, a su vez, a otro circuito, a una organela, previamente convertidos en acetilcoenzima A. Eso lo sabemos por bioquímica. Las proteínas. Miren que al interior de la célula, el intracelular, tiene alta cantidad de proteínas versus el extracelular. También es importante determinarlo, porque me van a ayudar a mantener un ambiente aceptable, sobre todo en fluidos, porque la proteína tiene poder oncótico, jala agua, para que el tamaño celular sea el adecuado. Y lo del pH ya lo relatamos ya, ¿no? Un pH más bajo a nivel del intracelular. Bueno, la membrana ya sabemos, modelo estructural, mosaico fluido, remedio mar en continuo movimiento, ¿no? Entonces la membrana plasmática, a ver, ¿dónde está? Acá está. Un mar en continuo movimiento. El mar está representado por el componente lipídico, pero no es uniforme, ¿no? Vemos algunas estructuras que están flotando, como que algún barco se hubiera hundido y salen el contenido que había, mesas, sillas, refris, todo lo que pueda flotar está ahí flotando, ¿no? Vemos un conjunto de sustancias que están flotando, son las proteínas de membrana. ¿No? Entonces, remedio mar en continuo movimiento. Aquí vemos la membrana plasmática, rica en fosfolípidos de membrana, una bicapa lipídica, las cabezas hidrofílicas hacia afuera, los componentes, las colas, compuestos hidrocarbonados, ácidos grasos, hacia el interior, que son hidrofóbicas, no les gusta el agua. ¿Y quién da estabilidad a la membrana? El colesterol. El colesterol no es un componente malo. Malo es cuando sube demasiado, pero lo necesitamos sí o sí, sí lo necesitamos a nivel de la membrana, porque le da estabilidad. Lo necesitamos a nivel de la corteza adrenal para producir hormonas necesarias para mantener un equilibrio en el trabajo celular, porque el cortisol es necesario para activar la función celular. La aldosterona, que es otro componente hormonal que se produce gracias al colesterol, ayuda también en la función mineralocorticoide. Las hormonas sexuales, ni qué decir. Entonces necesitamos esos componentes. ¿Qué rescatamos de la bicapa lipídica? Que el mayor componente está favorecido hacia los fosfolípidos de membrana. 3/4 partes de todo contenido, fosfolípidos de membrana. Colesterol un 20%, glicolípidos, es decir, a un fosfolípido, a la cabeza polar hidrofílica, se le puede unir algún compuesto hidrocarbonado, ¿no? ¿Por qué la red bicapa? Bueno, lo adelantamos hace un instante. Los lípidos son anfipáticos, tiene 2 componentes, unos que le gusta el agua, la parte polar, la cabeza, esta puede convivir con el agua, y las colas, los ácidos grasos, que son apolares, que son hidrofóbicas. En la cabeza encontramos fosfato, en la zona apolar, en estas colitas, encontramos los ácidos grasos. ¿Por qué no siempre están uniformes? ¿Por qué en algún momento están bien y de repente se desvían? Aparición de un doble enlace. Cuando haya un doble enlace, inmediatamente hay una disminución de la cadena de ácido graso. El colesterol, que forma parte de ellos, débilmente anfipático. Aquí vemos algunos componentes de los fosfolípidos de membrana, que tienen una porción que se expone hacia la cara citoplasmática, otra hacia la cara extracelular, que va a ayudar a, lógicamente, limitar mejor la capacidad de poder interactuar con el ambiente acuoso, que es el dominante en nuestra economía. El colesterol simplemente asociado a las cabezas polares, el doble enlace que les señalé hace un instante, saber que la membrana, en ciertas porciones de la misma puede estar siempre está en movimiento. Uno, bueno, va a la piscina, todo alguien está nadando y va a ver que el agua no está quieta, siempre se está moviendo. Todo se mueve. Pero ¿saben qué? Van a ver en inmunología
que puedo encontrar una parte de la membrana que se está moviendo y de repente encuentro una porción que está quieta, que no se mueve, y hay otra porción que se sigue moviendo. ¿Y por qué esta parte de la membrana no se mueve? Son las balsas plasmáticas, son las balsas. ¿Por qué no se mueve? Porque aquí hay una proteína que se asocia a otra célula que expresa otra macromolécula con la cual tiene que interactuar. Si esta proteína estuviera en la parte de movimiento, es como que están dos personas en el agua tratando de cogerse la mano, pero están lejos, están en balsas. Si no llegan a detenerse un momento para cogerse las manos, no podrían hacerlo. Entonces, hay una parte de la membrana que deja estar en movimiento. Eso lo van a ver en inmuno. Muy interesante el concepto. Esto ocurre, por ejemplo, en la presentación de antígenos, ¿no? Que es el componente o el determinante antigénico o aquella parte de alguna sustancia, de algún patógeno, que es más representativa a él. Por ejemplo, yo conozco personas en donde tienen una particularidad que digo, ni bien la ve en la calle, ya sé quién es. Por su altura, su cabeza, sus ojos, su boca, sus lentes, etcétera, ya nos llaman la atención, ya los reconocemos. Lo mismo sucede en ese componente de exposición a partes de la membrana celular. Bueno, entonces fosfolípidos ya lo hemos detallado ya rápidamente. Y los componentes proteicos que están en la membrana, bueno, son las proteínas. Y las proteínas pueden ser de dos tipos, ¿no? Pueden ser integrales o periféricas. La membrana plasmática, acá está el extracelular, aquí está el intracelular. Entonces me están diciendo que la proteína puede ser integral si va de lado a lado, del extra al intracelular, integral, la atraviesa. Tiene una porción para relacionarse con algún ligando externo y ese citoplasma tiene otra porción para activar, atenuar, limitar, inhibir algún tipo de actividad celular. En cambio, las periféricas o están hacia la cara extracelular o están hacia la cara citoplasmática. ¿Ok? Así está. Muy bien. Un determinante también que surgió hace algunos años era entender que esta membrana hacia el extracelular no estaba siempre en contacto directo con el extracelular, sino había una capa adicional que la separaba, por ejemplo a nivel endotelial, una capa adicional a la membrana celular. Se conoce como glucocáliz o glicocáliz para otros, ¿no? Eso que está graficado, ese glicocáliz. Es una cubierta adicional. Aquí está el glicocáliz. Aquí está, por ejemplo, el lecho vascular. Este es un vaso sanguíneo. Aquí tenemos un vaso sanguíneo. Le hemos hecho un corte y este pedazo del vaso sanguíneo está acá. ¿Y qué vemos aquí? El endotelio. Esta es la célula endotelial. Y es aquí está la luz del vaso, donde están los eritrocitos circulando. Pero no hay contacto directo entre el eritrocito y el endotelio. Hay una cubierta adicional, esta que está acá. Esto se llama glucocáliz. ¿Y qué tiene glucocáliz o glicocáliz? Bueno, es un conjunto de hidratos de carbono, en su mayoría ácido hialurónico, algunas proteínas, algunas macromoléculas de anclaje, junto con un componente líquido agregado, el proteíglicano, la agua, que ayuda a mantener relación entre la membrana de la célula endotelial y la luz del vaso. Es una separación adicional, ¿ya? Entonces no hay contacto directo entre los elementos formes que están circulando y la célula endotelial. Pero en situación de estrés, este glicocáliz que está graficado aquí, este es el glicocáliz, acá está la célula endotelial, este es el glicocáliz. Es una cubierta adicional, decíamos que no separa el endotelio de los elementos formes. Cuando se estresa, perdemos glicocáliz. Por tanto, algunas proteínas expresadas en la superficie endotelial o a nivel subendotelial ahora son expuestas a los elementos que estaban en la luz del vaso. La plaqueta que no actuaba con el vaso, ahora reconoce que hay expresión de un factor de von Willebrand, por ejemplo, o la expresión de factor tisular, para poder acercarse a la pared del vaso y cambia su morfología, inicia la cascada de la coagulación. Eso en el glicocáliz que ha sido dañado por alguna condición. En este caso, por ejemplo, ¿por qué fue dañado? Por un cuadro de isquemia. Poco oxígeno se faltó y la célula en sí, oxígeno se estresa, deja de hacer su tarea habitual y en ese estrés degrada el glicocáliz, que separaba, que evitaba el contacto entre algunos componentes que podían activar en este caso la cascada de la coagulación. Muy importante entonces para nosotros el glicocáliz. Entonces ya vemos las proteínas integrales aquí, periféricas allá, que cumplen diferentes tareas, ¿no? A veces de relación con el medio extracelular, con el intracelular, a veces permiten el flujo de algunos elementos que normalmente no podían fluir de uno u otro lado de la membrana. Ahora, como toda proteína, como toda membrana, estas proteínas podrían tener libre movimiento y desplazarse grandes distancias en la membrana plasmática, pero felizmente eso no ocurre. ¿Y por qué no ocurre? Porque hay unas proteínas de anclaje, que están aquí, que son los microfilamentos. Los microfilamentos mantienen ancladas las proteínas que forman parte de la membrana plasmática a ellas mismas. Los microfilamentos mantienen la forma de una célula. Son ricos en actina, mantienen la forma celular. Cilíndrico, cilíndrico, plano, plano, cúbico, cúbico. Así la van a mantener. Otras veces
tienen otro componente agregado, la proteína. No es una proteína, no es la misma proteína. Proteína con algunas propiedades. Hemos visto una que era el canal iónico. Si se abre, permitirá el flujo de iones. Aquí, por ejemplo, hay otra proteína, pero que tiene un sitio de unión especial a un ligando, a un primer mensajero, que es un neurotransmisor, una citoquina, una hormona. En este caso, acoplado a proteínas G. Las proteínas G, otra vez proteínas G, sí señor, proteínas G son determinantes para la vida. Sin proteínas G, muchas células no se activan, no hacen la tarea habitual que normalmente deberían ejecutar. Son importantes. Sin proteínas G, no estaríamos en este mundo. Las necesitamos sí o sí. Entonces, tenemos proteínas G que mueven a la célula alguna actividad y otras que la van a inhibir. Lo vamos a aprender también en farmacología. ¿Cuáles son las funciones entonces que las proteínas de membrana habitualmente pueden desarrollar? Bueno, estas proteínas de membrana pueden, hemos visto, trabajar como canales iónicos. ¿Ya? Aquí, el sodio, por ejemplo, que era impermeable, una vez que el canal se abre, ingresa por allí, canal iónico. Otras veces como proteínas de transporte. Cogen a una sustancia de esta célula, se une a ella y la introducen al interior de la célula. Proteína transportadora. Otras veces actúan como receptores, reconocen una señal. Receptor de acetilcolina, por ejemplo, un receptor nicotínico a nivel del músculo esquelético. Reconoce una señal, se liberó la acetilcolina, abre el canal de sodio, despolariza la membrana, entra el calcio, donde hay calcio, si es músculo, contracción, se activa el músculo esquelético. Otras veces tienen poder enzimático, ni bien ocurre la unión al ligando, se activa el poder de enzima, tirosinquinasa, por ejemplo, ¿no? O los receptores de insulina, que en algún momento pueden fosforilar proteínas, proteínas necesarias para activar a nivel nuclear. Por ejemplo, tengo una célula, pongo ejemplo nada más, si el tiempo es corto me avisan, si no puedo correr un poquito más. Tengo un receptor de membrana, llega la insulina, se une a su receptor, fosforila proteínas, y en esa fosforilación se activa una señal que llega al núcleo, y en el núcleo dice, ¿sabes qué? Núcleo de esta célula del músculo esquelético, necesito que produzcas transportadores de glucosa. GLUT2. Los produce y el transportador producido migra a la membrana para hacer que la glucosa ahora pueda ingresar. Esa orden nació a nivel periférico, en la membrana celular. La hora nos está ganando, creo. Tenemos que correr ahora, amigos míos. Solo una pausa nada más, por favor, con su delegada, Aranza. Quiero que me confirmes. ¿Puedo hacer con los dos grupos corrido, con un break lógicamente a la mitad, o solamente voy a tener que detener con un grupo y ahí queda? ¿Me puede confirmar? Creo que con el break sí, doctor. No creo que a nadie... Yo tengo, según horario, tengo tiempo hasta las 6, Aranza. Ahora quiero saber si los dos grupos me van a acompañar hasta, no las 6, probablemente 5, 5 y media, no mucho. Quiero saber si van a poder acompañarme los dos grupos. No creo que haya problema, doctor. En todo caso, si alguien tiene un inconveniente, que lo ponga en el chat o me avisa y ya le aviso a usted. Sí, gracias. Igual la clase se está grabando para que la puedan tener en acceso ya a través de su delegada Aranza. Arreglaremos para que puedan tener acceso a ello. ¿Ok? Entonces, poder enzimático, poder enlace. Lo que les decía, ¿no? Una célula inflamatoria que no puede destruir un patógeno, coge de la parte más representativa, un determinante antigénico, y viaja hasta el componente ganglionar, en donde encuentra una célula más grande, un linfocito T con un gran núcleo, que expresa en su membrana otra proteína, un receptor de la célula T, que se enlaza al determinante antigénico y se activa. Proteínas de enlace. O de repente el enlace es con el tejido conectivo, que también existe, ¿no? Que lo vamos a ver. Otros son los marcadores de identidad. Componentes de la membrana celular. Ustedes lo han estudiado. El grupo sanguíneo, el grupo ABO, expresa antígeno A y anticuerpo anti-B. Expresa antígeno B, anticuerpo anti-A. O el cero, que no expresa ninguno, etcétera, etcétera. Los grupos de identidad, ¿no? O el RH, o el NN, el DAF, el KIT, que también están presentes en la membrana de los eritrocitos. La fluidez, la membrana está en movimiento, es fluida, sí, es permeable, es selectiva, como lo hemos visto anteriormente. Entonces, en base a esa capacidad que podamos tener presente, tenemos que saber que la fluidez depende. ¿De qué depende que sea fluida la membrana? De cuántos dobles enlaces existe a nivel de las cadenas de ácidos grasos. Y también de cuánto colesterol tiene. Esos son determinantes. ¿Qué objetivo tiene que la membrana sea fluida? ¿Por qué esa necesidad? Porque va a permitir que la célula pueda crecer. Porque si fuera estática, no elástica, por decirlo de alguna manera, no podría crecer. Peor aún, no podía moverse, ni dividirse, ni llevar a la secreción de algunas sustancias que en el interior del suelo se vayan a formar. Por eso necesitamos que la membrana sea fluida. Aquí está la membrana con todos los componentes que hemos detallado anteriormente. Aquí están los fosfolípidos de membrana, que son determinantes para mantener esa fluidez, dependiendo, como lo dije hace un instante, de la cantidad de colesterol que se está acoplado a los ácidos grasos. Entonces ahí vemos ese mar en movimiento, ¿no? Que se va enlazando, va interactuando con el medio extracelular, pero a su vez también afectando la función de la célula cuando a nivel citoplasmático algún cambio se ha suscitado en relación a la unión a algún tipo de ligando. Y los ligandos son varios.
de una u otra manera algún contingente de células que expresa alguna proteína especial para actuar con ese ligando, va a responder. La permeabilidad de la membrana. Bueno, sabemos que es permeable, pero es selectiva. No todas van a pasar. Es permeable a sustancias que no tienen carga. Lo vimos en farmacología, ¿no? Si está cargada eléctricamente, no pasa. Entonces, siempre permeable a sustancias polares y a los iones. ¿Quién le facilita a esas sustancias poder atravesar la membrana de un otro lado? Las proteínas transmembrana. Si yo tengo proteínas en la membrana, facilito que alguna sustancia pueda ingresar, pero bajo ciertas condiciones. Entonces, el hecho de que una célula tenga una membrana que es selectiva, que dice que algunos elementos se quedan a un lado y pasa muy poquito al interior, ¿qué significa? Que se va a crear un gradiente. Más afuera, poco adentro. O más adentro, poco afuera, como fue el caso del potasio. Entonces, la permeabilidad de la membrana lleva a generar gradientes. No olvidarlo también en relación a este escenario. Una propiedad importante de la membrana es que se puede crear invaginaciones. Cuando encuentra una sustancia muy grande, una macromolécula gigante, que no puede atravesar la membrana por su tamaño, ella puede crear una invaginación de la membrana, asociada a unas proteínas especiales, conocidas como caveolinas. Este bolsillo que se forma en la membrana se conoce como caveolo, y lo usan las células para poder favorecer la endocitosis. Necesitamos proteínas de membrana para ello, y también que sea fluida. Porque imagínate una membrana que sea no elástica, que sea esta, que sea rígida. No, poder en la vida crear una imaginación. No podríamos tener esa tarea adicional en la ambiente celular. Mira acá en todo caso, este macrófago, poder de movimiento, se mueve en la membrana, está fluida, está persiguiendo una bacteria que está tratando de escapar de ella y se abre camino entre los eritrocitos, ¿no? Hasta que finalmente el macrófago, que tiene esa capacidad particular de poder movilizarse, gracias a los microfilamentos, para eso tiene actina, engulle finalmente esa bacteria para poder idealmente destruirla. Y si no la puede destruir, recuerden que los macrófagos, aparte de las células dendríticas, también son células presentadoras de antígenos. Claro que me estoy metiendo en inmuno, pero eso lo van a ver en ese curso en particular. Entonces, reitero otra vez, estas proteínas de membrana no están flotando libremente, están interactuando con un componente especial que está aquí, que se conocen como microfilamentos, que son los que dan la forma a la célula. Diferentes proteínas, proteína canal, proteína ligada al receptor, que representan los dos grandes grupos de proteínas de membrana. Cuando uno dice, ¿cuáles son los grupos de proteínas de membrana? Son dos, proteínas de membrana, son dos. Los receptores de membrana pueden ser metabotrópicos, eso tiene que memorizarlo, o ionotrópicos, iono. Metabotrópico va a afectar el metabolismo celular, va a inducir un cambio en la actividad celular. Ionotrópico, el nombre lo dice, ionotrópico, flujo de iones, de afuera adentro o de dentro a afuera. Pasemos rápidamente al citoplasma y después de esto nos tomamos un break para poder relajarnos un poquito, ¿ok? El citoplasma, bueno, es el componente que está entre la membrana y el núcleo, lo dijimos hace un instante, ¿no? Tiene dos componentes, el citosol y las organelas. El citosol, recuerden, es el componente fluido líquido del citoplasma. El citosol, entonces, es el fluido intracelular que rodea todas las organelas. Sí, esa es su definición teórica clásica del citosol. ¿Qué representa? La mitad de todo el volumen celular. El citosol es la mitad de todo el volumen celular. En su mayoría está compuesto de agua y componentes suspendidos. ¿Qué hay en el citosol? ¿Qué cosa hay en el citosol al final de cuentas? Bueno, vamos a encontrar sustancias que nos pueden ser útiles para la función celular y otras sustancias de desecho. ¿Qué son útiles? Sabemos que hay iones, no solamente puede haber algo de sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, etcétera, etcétera. Hay glucosa, hay aminoácidos, ácidos grasos, proteínas que siempre se están formando, lípidos, ATP, como no, tiene que haber ATP, porque sin ATP no habría vida, no habría una función celular determinante. Y lógicamente, producto de todo el metabolismo celular, sustancias de desecho, sí, que la célula tiene que encargarse de eliminar, expulsar, para que gracias al flujo sanguíneo llegue al hígado, biotransformación, se vaya por la bilis, o se vaya por el riñón, o se vaya con el sudor, las lágrimas, la leche, etcétera, 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 lo que ya vimos anteriormente. Bueno, en el citosol está también el citoesqueleto. Así como nosotros tenemos un conjunto de huesos que nos dan la forma de un ser humano, igual la célula tiene un citoesqueleto. Esto está representado por tres componentes filamentosos proteicos que están posicionados en todo el citosol. Los microfilamentos, que comentamos algo, filamentos intermedios, y los microtúbulos de mayor tamaño. Aquí está, este es el citoesqueleto. Es como una casa. Una casa tiene que tener vigas, tiene que tener columnas, tiene que tener zapatas que sostengan las vigas, las columnas, el piso, el techo y lo demás, los muros. Entonces, el mantener una casa, usted ha visto una casa, ha visto solamente de repente las columnas, las vigas, las zapatas abajo, y ¿cómo se mantiene en pie? Porque justamente tiene el esqueleto patente, está presente. Los muros básicamente son de aislamiento, casi no son parte de la estructura habitual de una vivienda, como habitualmente nosotros podríamos haber preconcebido. Entonces, tenemos al citoesqueleto que le va a dar lugar a la forma de la célula principalmente, los microfilamentos, pero los otros van a cumplir también una tarea importante en relacionar una célula con otra.
Estos componentes del citoesqueleto permiten la unión a ciertas organelas, con el fin de mostrarle por dónde tiene que desplazarse al interior de la célula para cumplir alguna tarea. Dese cuenta la importancia que tiene. Dentro de la célula, todo ya está organizado. Hay una serie de caminos, rutas, vías, donde las organelas se tienen que transportar para poder establecer algún nexo con alguna otra organela o llevar de repente el transporte de alguna vesícula de almacenamiento muy cerca de la membrana celular. Entonces, eso es determinante. Necesitamos el citoesqueleto. Un poquito de los microfilamentos son los más delgados, utilizan actina como principal componente, ¿no?, que les da cierta elasticidad, pero también mantener la morfología de la célula. Esta tiene una predilección especial por interactuar con la miosina, y lógicamente con eso genera movimiento. Por eso vimos a ese macrófago en movimiento, era justamente debido a la presencia de microfilamentos que tenían que interactuar con la miosina. Pero miran dónde, en la periferia celular. Por eso es que una célula que tiene una morfología determinada, cuando se estimula, puede cambiar su morfología, extiende una prolongación, porque los microfilamentos están recomprendidos de esa manera. ¿Para qué? Para ayudar a su desplazamiento. Entonces, función importante, generan movimiento y son soporte mecánico. Ya sabemos que son anclaje para proteínas integrales, lo vimos también. Y forman parte de las microvellosidades. Cuando hablo del enterocito, por ejemplo, que tiene microvellosidades, ¿se acuerdan de eso? Los microfilamentos. ¿Por qué uno dice, por qué tiene esa microvellosidad de esa forma? Gracias a qué se da, a este microfilamento periférico, pero también se adentra ahí. Avanza, se adentra ahí. Es como un esqueleto de esa microvellosidad. Entonces, si no tengo microfilamentos, no tendría microvellosidades útiles para poder absorber algún componente que está en la luz intestinal. Sí, señor. Recuerde que para cada una de esas estructuras que se mantengan allí, usted necesita energía. Entonces, para que haya microfilamentos, otra vez, ¿qué tiene usted que hacer con la célula? Garantizarle. Siempre le digo, 2 sustratos, glucosa y oxígeno, no se olvide. Porque no sé, cuando llega a la clínica se olvida. El paciente está mal, está enfermo. Usted le tiene que garantizar el alimento y el oxígeno. La única forma de que la célula pueda mantenerse todavía viva, porque si la célula muere, contagia a otras células a que hagan lo mismo. Más células muertes, disfunción de órgano. Recibe el paciente con falla multiorgánica. Lo que vimos en algún escenario en farmacología. Entonces acá están dibujados los microfilamentos de actina. Voy a correr rapidito. Son 2 cadenas proteicas de actina que se van a juntar, se van enrollando en sí y pueden interactuar lógicamente con la miosina. Aquí una célula como inicia en un lugar de la economía y gracias a la presencia de esos microfilamentos, cómo se puede desplazar. Cómo se va a desplazar. Los filamentos intermedios son un tanto más gruesos que los microfilamentos, son proteínas mucho más fuertes, soportan estrés mecánico, ayudan a estabilizar a las organelas y adhieren una célula a otra. Cuando una célula se divide, una célula única con su núcleo, tiene que dividirse en 2 células hijas. Disculpe que dibuje tan mal, estamos en otra computadora diferente de la mañana. En 2 células hijas, ustedes han visto que se tiene que estrangular en la parte media, se tiene que estrangular, dividir, para dividirse en 2 células hijas. Bueno, quien estrangula y finalmente lleva a que se separen 2 células hijas son los microfilamentos. Esto es debido a los microfilamentos. La división final en 2 células hijas depende de microfilamento. Importante. Su rol es determinante en la división celular. Los microtúbulos, bueno, son mucho más grandes, son tubos huecos, rígidos en cierta manera. El principal componente que tienen ellos es la tubulina. La tubulina, como que fuera la actina en los microfilamentos, aquí es la tubulina. ¿Dónde nos encontramos? Formando parte más del centrosoma, ¿no? Aquel que va a organizar la división celular. Cuando agarra un conjunto de cromosomas para un lado, otro conjunto de cromosomas para el otro, y lleva la división celular. Crecen hacia la periferia, ¿no? Hacia la periferia. Y ayudan, lógicamente, a dar forma a la célula y al movimiento de organelas y proyecciones especializadas. ¿En dónde nos encontramos más? En los cilios. ¿Dónde hay cilios? En la mucosa respiratoria. Pero columnar, hay algunos cilios de gran tamaño, como látigos, se tienen que mover. Una partícula llegó, inmediatamente la tienen que expulsar. Necesitamos un conjunto de estructuras que forman parte del citoesqueleto más duras, más rígidas. ¿Ya? Esos son los microtúbulos. Los microtúbulos hacen esa tarea muy importante en este lugar, ¿no? Con el fin de abatir o sacar algunas sustancias que quieren acceder a la vía respiratoria baja. Aquí está el rol de los microtúbulos, acá están los centrosomas, están jalando, ¿no? Jalan a su cromosoma correspondiente para que ocurra la división celular. Bueno, aquí vemos la gráfica que ayuda a entenderlo mejor. Microfilamentos periféricos ayudan a la morfología, los intermedios que sirven de soporte para las organelas y mantienen también la arquitectura celular, y los microtúbulos que le dan un mayor soporte, pero con capacidad de movimiento, como vemos a nivel ciliar también. Son tubos huecos, decíamos nosotros, y que también van a ayudar a participar en la división de la célula cuando haya la necesidad de tener que hacerlo. Aquí está el centrosoma, muy cerquita al núcleo, es como que tuviera 2 prolongaciones, 2 miembros inferiores, y aquí están los microtúbulos, ¿no? Que se dirigen hacia la periferia para poder establecer algún tipo de tarea. Hablando de los microtúbulos, que son estos que están acá, ellos pueden asociarse. Recuerden que la tubulina
que es la principal proteína que forma parte del microtúbulo, a otras proteínas que tienen capacidad de movimiento, la quinesina, para otros llamado dineína. Miren, aquí tengo una organela que es la mitocondria, la cual no está en un solo lugar, está en movimiento, pero no es un movimiento errático a donde sea que la lleve pues la fuerza, no, 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 no. Ella es transportada o ayudada en su desplazamiento por la quinesina, la cual para moverse, toda estructura que tenga que moverse obligatoriamente necesita ATP. Entonces, el desplazamiento de organelas, de vesículas de almacenamiento, va a requerir en forma obligatoria la presencia de ATP. Sin ATP, yo no puedo hacer que esa organela se desplace de un lugar inicial a otro, como estamos viendo aquí. Entonces, y esa organela se necesita para que cumpla la tarea. Si la célula deja de hacer esa tarea, entra en disfunción, otra vez. Por eso la importancia de que tú le ofrezcas a la célula oxígeno y glucosa, porque con los dos componentes se va a producir ATP. ¿Qué es cerca entonces de las organelas que hemos visto? Bueno, son las estructuras que están entre la membrana y el núcleo, lo hemos detallado anteriormente. Son especializadas, tienen funciones específicas, tienen cada una su propia maquinaria enzimática, cooperan entre todas para conseguir la homeostasis celular. Igual que nuestros aparatos, sistemas, a nivel macro, colaboran para mantenerlos en equilibrio, lo mismo sucede a nivel celular. Y aquí muchos consideran que el núcleo es una organela. Bueno, el centrosoma, cerca del núcleo, ya hemos visto ya replicación celular, lo voy a avanzar rapidito. Aquí está el centrosoma, este de acá. Acá está conectado a los microtúbulos. Cuando ocurre la división, se desplazan a un polo de cada célula para llevar a la separación con los cromosomas correspondientes. Pero esta porción de acá, quien ayuda a estrangular y llevar a la división final en dos células, son los microfilamentos. Los microfilamentos, no debemos olvidarlo también. Los hilos y flagelos, bueno, ya sabemos que están formados permanentemente por microtúbulos, porque son estructuras más fuertes, más elásticas, con mayor poder de movimiento. Los ribosomas. Aquí sí es una estructura importante. En farmacología también los vamos a analizar, sobre todo en farmacología antimicrobiana o en la farmacología oncológica o reumatológica, al actuar como un antimetabolito. Algunos fármacos tienen esa función. Bueno, los ribosomas son fábricas de proteínas. Necesitan un ordenamiento que nace en el núcleo de ARN mensajero para poder producir proteínas. Clásicamente tenemos dos unidades que se producen en el nucleolo, ¿no? La ubicación generalmente es fuera del núcleo. Una vez que se han activado, por lo general se unen al retículo endoplásmico y allí cambian la denominación del mismo a un retículo endoplásmico rugoso, como estamos viendo aquí, ¿no? Retículo endoplásmico que tiene acopiado a él ribosomas. Bueno, voy a tratar de agrandar esta imagen. Tengo la membrana del retículo endoplásmico, el ribosoma se ha activado, y el ribosoma activado en el citoplasma migra a tener contacto con la membrana del retículo endoplásmico. Migra allí. Muy bien. Migra con el ARN mensajero. El ARN mensajero es la plantilla de la información que nació en el núcleo para decirle a este ribosoma: quiero que produzcas una proteína, y comienza a producir la proteína al interior del retículo endoplásmico. Una vez producida la proteína, la almacena en una vesícula, ahí está la proteína, y la expulsa para buscar a otra organela, que la vamos a ver también en un momento. Entonces aquí vemos el ribosoma, aquí está el ARN mensajero, que es el que ha cogido parte de la secuencia del código genético a nivel nuclear, y aquí la síntesis de una nueva proteína con su terminal amino, por un lado, que finalmente finaliza con la terminal carboxilo. Entonces, el retículo endoplásmico es una prolongación de la membrana nuclear. Todo se llama retículo endoplásmico, pero cuando tiene ribosomas agregados a ello se llama retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Rugoso, porque tiene ribosomas que van a vertir a su interior las proteínas. Y estas proteínas almacenadas comienzan a viajar, a viajar, a viajar, hasta que finalmente son expulsadas. Todavía inmaduras se expulsan. Oiga, si están inmaduras, ¿quién se va a encargar de madurarlas? Bueno, en su viaje atraviesan el retículo endoplásmico, en donde vamos a ver que van a sufrir una serie de cambios. Acá está, miren, del rugoso cambió al retículo endoplásmico liso, siguen viajando estas proteínas, hasta que encuentran al Golgi, al aparato complejo de Golgi. O sea, después del retículo endoplásmico viene un conjunto de cisternas apiladas, conocidos como complejo de Golgi. Son entre 30 y 20, son más grandes, porque también van a pulir el producto que inicialmente se había producido a nivel ribosomal y que fue vertido al interior del retículo endoplásmico. Tienen dos caras, una cis y una trans. En la cara cis reciben al producto inmaduro aún del retículo endoplásmico, ingresa a este conjunto de cisternas, que es como el control de calidad. Ya tengo el producto, ya tengo un celular de última generación, antes de sacarlo al mercado, o un vehículo recién producido, control de calidad. Hay que encenderlo, probar la velocidad, los frenos, etcétera, etcétera. Cumple el criterio de calidad, recién sale al mercado, producto final. ¿Ya? Eso hace el Golgi. Con el fin de que pueda ya ese producto, como vemos aquí, ya estando en el citoplasma, ser utilizado como parte de requerimiento celular, o quién sabe, favorecida su unión a la membrana plasmática para liberar a ese producto que generalmente es una proteína de exportación.
para que cumpla una tarea. De repente es una hormona, de repente es un neurotransmisor, etcétera, etcétera. Dependerá de la célula que está haciendo esa tarea. ¿Quién favorece que esa vesícula que almacena el producto final que usted dice de calidad, finalmente salga hacia afuera? ¿Saben quién? El calcio. El calcio cuando ingresa, ya sabemos que el calcio es más afuera que adentro. Cuando el calcio ingresa, esas vesículas que almacenan un producto en particular tienen avidez por unirse a la membrana plasmática. Entonces el calcio impulsa que el producto que estaba almacenado ahora sea expulsado. Exocitosis. Eso va a ocurrir con muchos neurotransmisores. ¿Qué de los lisosomas? Bueno, igual que nosotros tenemos un aparato de excreción, los lisosomas nos van a ayudar mucho. Es una organela que tiene membrana, tiene una alta carga de enzimas destructoras por excelencia, que tienen una particularidad. Trabajan muy bien a pH ácido, más ácido del que habitualmente encontramos en el citosol. Se encargan de reparar o eliminar algunas estructuras dañadas, generalmente están asociadas a fenómenos de autofagia, formar fagosomas, cuando ingresa una sustancia extraña, intentan destruirla también, los centros inflamatorios tienen una alta carga de lisosomas, o ya en el escenario más catastrófico, destruyen todo. Ya hemos perdido la batalla, igual que el Huáscar cuando le perdimos, cuando trataron de hundir al Huáscar, pero finalmente los chilenos ingresaron. Bueno, disculpe si de repente hay alguien de Chile aquí, cuando nuestros enemigos en ese tiempo, que venían de Chile, evitaron que el Huáscar se hunda, lo mismo pasa acá, ¿no? La intención era perderlo, pero finalmente no se pudo hacer. Entonces, aquí están las enzimas digestivas de los lisosomas, que característicamente pueden justamente llevar a la destrucción de todo aquel contenido que ingresa al lisosoma. Pero como estamos viendo aquí, hay una membrana que contiene las enzimas dentro de esta organela. Pero sucede a veces que esta membrana se destruye o se desintegra, lo cual lleva a que estas enzimas salgan al citosol. Y como son altamente destructoras, autofagia, destruyen a la misma célula. Por eso es que tienen que tener esa membrana de contención. Una membrana que permita flujo de iones también. ¿Hay proteínas transportadoras en la membrana? Sí, hay proteínas de transporte para algunos iones, principalmente sodio e hidrogeniones. Para esto necesitamos ATP. Entonces, si el ATP me logra mantener estable al lisosoma, evitar que vacíe su contenido a una célula en donde podría ocasionar destrucción, yo tengo que hacer lo posible porque se mantenga así. Es como que tuvieras dentro de tu casa una bomba, que si ante algún descuido alguien la activa, revienta y destruye todo. ¿Quién te da la garantía de que la mantengas segura? ATP. ¿Y quién te da el ATP? Otra vez, dos sustratos energéticos, glucosa y oxígeno. Acá rato lo repito, porque siempre que vemos a paciente grave, se olvida. Sustratos energéticos y oxígeno me garantizan que la célula pueda generar energía, siempre y cuando la célula todavía tenga oportunidad. ¿Y cuándo la pierde? Ah, la pierde cuando tú, en lugar de darle el tratamiento adecuado, el diagnóstico adecuado, en un tiempo prudente, esperaste un día más, un segundo día más, o cuando entró el cambio de turno, 7:25 de la noche, me tengo que ir a mi casa, o me tengo que ir a jugar, que lo ve el siguiente turno. Tú puedes ocasionar ese problema. Entonces, de particular, los lisomas que tienen, que trabajan mejor, a pH ácido, o sea, activan mejor las enzimas. Entonces, yo necesito, para que trabajen mejor, que estén cargaditos de hidrogeniones. Necesito una proteína de transporte que me mete el hidrogenión al interior del lisosoma. Miren que el lisosoma se forma por una invaginación de la membrana, en este caso asociada a algunos receptores que a veces interactúan con algunos anticuerpos, algunas quimioquinas o citoquinas, que ayudan a introducir el transporte. Mira, aquí hay una proteína que permite introducir a los hidrogeniones. Como son bombas que introducen hidrogeniones, alta cantidad, aquí porque me dicen que el pH es más bajo, entonces están yendo contra un gradiente. Tengo que meter hidrogenión a un lugar donde ya está cargado de hidrogeniones. Entonces, cuando tú vas contra la corriente, contra un gradiente, ¿qué necesitas? ATP, ATP, para mantener al lisosoma vital. ¿Y qué encuentras aquí? Full enzimas, proteasas, proteínas, lipasas, fosfolipasas, glicosidasas, nucleasas, prácticamente destruyen todo. Entonces, tienes un grupo sumamente agresivo encerrado. Si tú los liberas, destruyes a la célula. Entonces, tenemos que hacer lo posible por mantener indemne al lisosoma. Los peroxisomas se parecen a los lisosomas, se llaman también microcuerpos, tienen alguna particularidad, trabajan más con oxidasas para recomponer aminoácidos y ácidos grasos. Esto llevó pie a que en farmacología surjan algunas drogas abocadas a metabolismo intermediario. Abundan en el hígado, participan en la respiración celular, mitocondria, metabolismo de ácidos grasos, alcohol y en transaminación. El proteosoma es una organela que ciertamente yo no hablaba mucho, pero en Inmuno sí la van a ver, que ayudan a ¿qué? A destruir también algunas sustancias, generalmente el grupo de las proteínas, que no nos sirven o que son pertenecientes a algún patógeno que yo no puedo destruir. Cuando una célula inflamatoria es obligada por un componente ajeno que no ha podido destruir,
digamos una bacteria que es muy grande, tiene que extraer de ella alguna porción característica, llamativa, significativa de ella. Le llaman determinante antigénico. Para hacerlo, lógicamente, tengo que agarrar lo macro y convertirlo en algo más pequeño. Utiliza al proteosoma, con una forma de un cilindro. Ingresa la sustancia allí, grande, y lo convierte en fragmentos. Estos son los determinantes antigénicos. Los desplaza a la membrana, en donde encuentra una proteína presentadora de la célula presentadora de antígenos, para que busque, como les dije hace un rato, al linfocito T. El linfocito T expresa un receptor de la célula T, interactúan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el proteosoma ayudó a convertir una sustancia de mayor tamaño en una de menor tamaño. Aquí está la imagen de un proteosoma. Este que está aquí es el proteosoma. Lo agregué hoy día en la mañana. La mayoría de gráficos, por si acaso, están en el Robbins, ¿eh? De lo que estamos hablando. Entonces, compuestos de gran tamaño, transportados por proteínas de transporte, las chaperonas. No quiero meterme mucho en biología celular, no me gusta mucho tampoco. Entonces, la cuestión está que una proteína de gran tamaño ingresa al proteosoma y se convierte en fragmentos proteicos, en péptidos, que la célula, en este caso inflamatoria, se encargará de transportar y presentar a otra célula mucho más especializada. Las mitocondrias. Esta es la organela más importante. La unidad funcional de la célula es la mitocondria por excelencia. Sin mitocondria no podíamos garantizar la vitalidad celular. En ella nos concentramos. Cuando yo les digo, sustrato energético es ¿para qué? Para que tú le des a la mitocondria lo necesario para generar ATP. Necesitamos hacerlo. Porque cuando la glucosa, que es el principal sustrato energético, solamente se queda en el citosol, solo me produce 2 moléculas de ATP, me produce 2 piruvatos y me produce 2 NADH. Solo 2 NADH. Pero yo tengo poquita ATP, solamente son 2, necesito más. La única forma de poder generar mayor cantidad de ATP es que ese piruvato ingrese a la mitocondria. Pero no como piruvato, sino como acetilcoenzima A, para que entre el ciclo de Krebs. Entonces, la mitocondria, organela más importante, genera ATP. Sabemos que a nivel de las crestas mitocondriales, membrana mitocondrial interna, externa, perdón, la interna es la que tiene estos pliegues conocidas como crestas mitocondriales. Y lo que está dentro se conoce como matriz mitocondrial. Esta me permite mantener viva a la célula porque produce ATP. El ATP es necesario para que todas las células se mantengan vitales, para que ese órgano siga trabajando, siga haciendo la función que le corresponde. Cuando tú ves un paciente que está con falla multiorgánica, falla renal, falla respiratoria, falla cardíaca, falla metabólica, significa que ya sus células están agotadas, están en estrés, ya no dan más. Entonces en ese momento te rompes la cabeza y dices, ¿qué hago? Dale la oferta. ¿De qué? De glucosa y oxígeno. ¿Para qué? Para darle ATP, si es que todavía es rescatable. Porque sucede a veces que le doy todo. Mejora la hemoglobina, mejora la oxigenación, mejora la presión de perfusión, todo. Pero el paciente sigue mal. ¿Qué significa? Que cuando entró el paciente, la célula todavía estaba viva. Pero conforme pasó tiempo, porque tú dijiste, me voy a ir a jugar, me han dicho que tengo que llegar antes de las 8 de la noche, encuentras fragmentos celulares. Acá, si le hubieras dado oxígeno y glucosa en su momento, esta célula, bien, ok. Pero como te has demorado, por más oxígeno que le des, por más glucosa que le ofrezcas, ya no tienes quien lo utilice. Ya se murió. Curiosamente, la mitocondria, que es la que me genera la capacidad de mantenerme viva, produciendo ATP, también genera la muerte celular. Entonces es como el jet de información, ¿no? O se encamina hacia el lado, hacia la luz, hacia el lado de la fuerza, o de repente en algún momento se desvía y se inclina a seguir a Darth Vader. Lo mismo, ¿no? Genera la apoptosis o muerte celular. Aquí está la membrana mitocondrial externa. Bueno, ustedes la conocen ya. Pienso que no es necesario detallar tanto ni saturar la membrana mitocondrial externa, la interna, el complejo de proteínas asociadas a expulsar hidrogeniones hacia el espacio intermembranoso, luego la cadena de electrones que se unen o atraen los hidrogeniones, y en su regreso la ATP sintasa que va a permitir generar grandes cantidades de ATP hacia la matriz mitocondrial. Pero todo empezó con la oferta de acetil-CoA para entrar al ciclo de Krebs, conocido también como ciclo del ácido cítrico. Bueno, ya sabemos ya entonces la mitocondria me da vida, pero también cuando esté estresada, cuando no le has dado oxígeno y glucosa, maloso, no le diste, origina la muerte celular por apoptosis. Con esta parte ya terminamos el núcleo para descansar un ratito y no se estén aburriendo o quieren descansar. Creo que descansan un poco ya aquí. Creo que nos damos, a ver, estamos un poco más de la mitad, hemos avanzado. Lo otro es de correr, no se preocupen, es correr